Hoy en el frasco. Vladimir Putin parece estar conduciendo Rusia hacia una derrota. La resistencia ucraniana está avanzando y está forzando a los rusos a replegarse. Esto se llama ir ganando la guerra. I have doubts. Hay un estado de ánimo decadente de las fuerzas ucranianas. No es completamente como nos muestran los medios esta gran resistencia. Ucrania improbablemente, contra todo pronóstico, con un poderío militar muy inferior, está ganando la guerra. Parece la Rusia de Putin haber llegado a la cornisa de un abismo y en ese abismo está por primera vez la derrota. I have such doubts. Que no se equivoquen los analistas y los estrategas militares occidentales. Rusia no está atrasado, está cumpliendo paso a paso lo establecido como estrategia militar. Mientras tanto, la prensa fin y el tío Joe avivan el fuego. You're dealing every day with Vladimir Putin. And look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Lo de butcher, carnicero, es una expresión muy americana para definir a asesinos en masa. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a referirse a Vladimir Putin, ahora en Varsovia. En esta ocasión aseguró que no debe seguir en el poder. God's sake, this man cannot remain in power. Estados Unidos sigue aferrado a la idea de que el mundo sea unipolar, una idea que además sustenta en su autopercepción de supremacismo, ese destino que ellos creen tener como un destino manifiesto. Hablaremos sobre el poder mediático con nuestro invitado del día. El frasco, con ustedes, un conductor mundial. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Antes del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, el presidente de la FIFA declaró lo siguiente: Infantino, esta será la Copa Mundial de la Paz. Tan es así que la FIFA habría evaluado cambiar a la actual mascota, que es una suerte de fantasma Gasparín, por una paloma de la paz, y por eso ya había tomado medidas hace más de un mes. La FIFA y la UEFA expulsan a Rusia del Mundial de Qatar 2022 por ataques a Ucrania. Así es, de modo que seguramente varios de los países que por atacar o invadir a otros, como por ejemplo Estados Unidos a Siria o Arabia Saudita a Yemen, se estarían quedando sin Mundial. Atención, sí, acá me están alcanzando el fixture. No, solamente Rusia. La FIFA no se demoró mucho en suspender de toda competición a Rusia, demostrando con hechos concretos su compromiso por la paz y los derechos humanos. Dicho esto, le damos la bienvenida a Estados Unidos y Arabia Saudita al Mundial de Qatar 2022. Y en el sorteo de la Copa Mundial de la Paz, para algunos, la atención se la llevó el Grupo B. En el Grupo B quedaron Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el ganador del repechaje europeo, que saldrá entre Gales, Escocia y Ucrania. Ucrania sigue en carrera, pero los ataques al pueblo del Donbass... No, eso no importa, bueno, no es problema. Bueno, pero este es un grupo cuyos integrantes confirmados no han pasado desapercibidos en las redes sociales. Irán tiene el mandato revolucionario de todas las naciones oprimidas del mundo de ganar su grupo, donde se encuentran Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, no caben dudas de que el tío Biden ya debe estar planeando algún tipo de sanciones contra los jugadores, el entrenador o el escudo de Irán. Mientras tanto, ha decidido redoblar su apuesta semanal contra Putin. Biden llama a Putin carnicero en su visita a refugiados ucranianos en Polonia. Esto de llamar carnicero a un adversario se me hace conocido. ¿Por qué será? No es la primera vez que escuchamos esa expresión en política internacional. A Saddam Hussein se le llamó el carnicero de Bagdad, y a Gaddafi en Libia también. Y contra ambos, Estados Unidos puso en marcha operaciones militares para derrocarles. Lo cierto es que la utilización del término carnicero fue también aplicada por la prensa dominante contra otros líderes, y siempre con un denominador común: el tío Sam del otro lado. El carnicero, el carnicero. Daniel Ortega, el carnicero de Nicaragua, el carnicero de Damasco. Bashar Assad
is anything but a merciless butcher. El dictador Nicolás Maduro, un carnicero. Por su parte, Biden, lejos de retractarse por sus dichos sobre Putin, fue por más y dijo algo que se le salió del libreto o estuvo perfectamente calculado. For God's sake, this man cannot remain. ¿Por qué hay dudas acerca de que si lo que dijo Biden fue algo que se le escapó o estaba guionado? Porque si vemos la imagen nuevamente, vemos que a los costados de Mr. President se ven las pantallas del teleprompter donde Biden lee lo que está diciendo. Lo cierto es que, improvisado o no, desde el entorno de Biden tuvieron que salir de emergencia a apagar el incendio. La Casa Blanca intenta apagar el incendio que generó Biden al decir que Putin no puede seguir en el poder. Y publicaron este comunicado. El mensaje del presidente afirmaba que Putin no debería dominar a sus vecinos en la región, no cuestionó el poder de Putin en Rusia ni sugirió un cambio de régimen. Sí, no aclaren que oscurece. Por su parte, y a puro entusiasmo, el medio alemán Deutsche Welle publicó un artículo de opinión con un título no muy democrático y bastante incendiario. Biden tiene razón, Putin no puede seguir en el poder. Pero por alguna razón, quizás que la Casa Blanca salió a desdecirse, a las pocas horas, cuando usted intentaba ingresar a la nota, se encontraba con lo siguiente. Error 404, no se pudo encontrar la página que acaba de seleccionar. Y volviendo a la frase de Biden, algunos medios fotografiaron la tarjeta con indicaciones de lo que tenía que decir para aclarar el asunto. Biden tenía escrito no estaba articulando un cambio en la política, palabra por palabra, en una tarjeta de notas para que no lo arruinara. Y aún así lo arruinó. Un momento, jefe. Veamos con lupa esta tarjeta en la que sospechosamente hay preguntas y respuestas. ¿Y qué dice debajo de todo? No, la OTAN nunca estuvo más unida. Bueno, si le hacen decir eso al presidente de los Estados Unidos, cabría sospechar que algo se está resquebrajando por allí. Alemania se aleja de Biden. OTAN no busca derrocar a Vladimir Putin. Lo cierto es que pese a los esfuerzos de Biden por direccionar la atención en torno a Rusia, las cosas no le estarían saliendo muy bien puertas adentro. Estadounidenses más inquietos por inflación que por caso Ucrania. Vuelve un viejo enemigo de los Estados Unidos. Un enemigo que le daba quebraderos de cabeza en el siglo pasado y que creía que ya había dejado atrás. Y no estoy hablando del comunismo. Hablamos de la inflación. Así es, una inflación que deriva en algo que tiene más que nerviosos a los muchachos de la Casa Blanca y a los que leen la información. En aumento de desaprobación de Biden, el 52% de los estadounidenses rechaza su gestión. Esto es algo que evidentemente desconcierta y frustra a la prensa occidental, que sigue intentando una narrativa que parece más destinada a convencerse a sí misma que a sus lectores. Los aciertos de Biden frente a Putin no logran paliar su impopularidad en Estados Unidos. Y debajo leemos, el presidente de Estados Unidos ha jugado sus cartas a la perfección. Bueno, debe ser un jugador estratégico pero incomprendido. Lo que hace que todo esto sea peor es el contraste. Veamos lo que al mismo tiempo está pasando del otro lado. Se disparó la aprobación popular de Putin en Rusia. En febrero del 2022 él tenía una popularidad del 71% y un mes después se dispara a un 83%. Son 12 puntos de diferencia. Eso es altísimo. Ante este panorama, veamos cómo medios como el New York Times operan. Cuando en 2020 la ONG Levada, que hace un seguimiento de la opinión pública en Rusia, descubrió que el índice de aprobación de Putin había bajado, ¿cómo llamó en aquel entonces el New York Times a esta organización? Una organización de encuestas rusa respetada. Pero ahora que el índice de aprobación de Putin se ha disparado a niveles históricos, esto es lo que dicen. Algunos observadores creen que las encuestas en Rusia no reflejan la opinión pública con precisión. Y todo esto sucede en el marco de intentos de muchos medios por decir que Rusia está perdiendo, lo cual nos lleva a una suerte de bipolaridad informativa. Veamos qué publicaba el medio El Mundo hace unas semanas. Rafael Dávila, Putin ha perdido la batalla de la libertad, pero está ganando la guerra. Y algunos días más tarde, para este mismo medio, algo parece haber dado un giro de 180 grados. ¿Por qué Rusia a día de hoy está perdiendo la guerra? ¿Será que en realidad todos estos titulares tienen que ver con intentar aminorar lo que está pasando a nivel económico?
El FMI admite que las sanciones a Rusia amenazan con erosionar la dominancia del dólar. Se ve que, según algunos periodistas, Biden juega sus cartas a la perfección, pero quizás no le vendría mal tomar algunas clases con Putin. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó que a partir del 1 de abril, los países inamistosos, como los califica, tendrán que pagar su gas en rublos o se quedarán sin la energía rusa. El dólar se cae y el rublo ruso vale literalmente oro para comprar gas y petróleo. En fin, cuestiones que, si nos dejamos llevar solo por la cobertura occidental, no tendríamos mucha explicación. Al respecto de esa cobertura, vamos a ver lo que pasa en los medios argentinos y lo analizamos con nuestro invitado del día. Tuit de la periodista psicóloga Anaí Rubín. Los comentaristas internacionales de los medios argentinos podrían leer e investigar. Hablan del conflicto en Ucrania sin mencionar los miles de soldados de la OTAN rodeando la frontera rusa. Tuit del licenciado en comunicación Leandro Cantelli. Veo medios argentinos totalmente alineados con la OTAN en su línea editorial, que titulan como si el resultado de los bombardeos de Rusia sobre Ucrania fuera distinto a los de OTAN en Siria, Libia y un largo etcétera. Me cansa la hipocresía, ya no sé bien cómo informarme. Muy bien, y para hablar del tema estamos nada menos que con Ezequiel Guasora, que es periodista, comunicador y conductor de Quien Quiera Oír Que Oiga. Muchas gracias, Ezequiel, por estar aquí nuevamente en el programa. Después de 3 años, Mariano, así querido. Es, ¿Cómo andás? Gracias por invitarme. Por favor. Bueno, Ezequiel, la primera pregunta es, ¿cómo ves la cobertura de los medios argentinos en este conflicto de Rusia y Ucrania? Y doble vara, con doble vara. Siempre. Los medios hegemónicos utilizan la doble vara y no te cuentan, o te cuentan la media verdad. Hoy son todos Ucrania, y hay algunos que no tienen ni idea de dónde queda Ucrania, y no tienen ni idea de lo que ha pasado con Donbass, por ejemplo, y lo paciente que ha sido Rusia, porque Rusia ha sido muy paciente. El que menos quería la guerra era Rusia, no quería llegar a la guerra, pero la OTAN, si te rodea y te fogonea, y bueno, llega un momento que la paciencia se va, Putin reacciona, en un momento tenés que reaccionar. Y no te cuentan, ¿por qué digo la media verdad? Porque no te hablan, y lo decíamos fuera del aire, no te hablan de que hay organizaciones nazis en Ucrania, muchas, y matan muchos rusos, han prohibido hablar en ruso, y no te lo cuentan. Y queda como que Ucrania ¿son qué? Ucrania se buscó este conflicto. Se buscó. Si Donbass se quiere independizar, que se independice. Y Rusia apoya eso. Entonces yo creo que los medios en Argentina están jugados, y obviamente que siempre hay intereses en el medio, Mariano. Después nos podemos preguntar cuáles son los intereses. Pero obviamente que hay un interés bien marcado, no solamente de los medios de comunicación, de cómo lo han tratado, sino también de muchos dirigentes políticos que se han aferrado a esta guerra para hacer política berreta. Es muy triste lo que estamos viviendo, es muy triste lo que está pasando. Nadie quiere guerra, nadie quiere violencia, nadie. Pero creo que Ucrania acá no es la víctima. ¿Te llama la atención que dentro de todas las diferencias que hay entre el gobierno y la oposición, hay como un alineamiento en esto de la política internacional, particularmente con lo que pasa en Ucrania? Sí duele. Sí duele. Ver al jefe de gabinete con la bandera de Ucrania, queriendo sacar tajada política, innecesario. Muy innecesario. Después algunos van a decir, che, bueno, pero Cristina también estuvo con el embajador. Bueno, pero Cristina estuvo con el embajador por un proyecto de ley, pidiéndole ayuda en algo que Estados Unidos, porque el Fondo Monetario es Estados Unidos, hizo con Mauricio Macri acá, que fue dar un préstamo al stand-by, donde violaron hasta el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, dicho por Christine Lagarde en aquel momento, y el gobierno el de Alberto Fernández, valida con el proyecto de ley que mandaron al Congreso y que se transformó en ley, que convirtieron en ley, tanto diputados como senadores, validan un préstamo que fue ilícito. Entonces, hay doble vara por todos lados y la verdad yo estoy muy desilusionado de todo, muy desilusionado de todo, porque yo aparte, ustedes saben, y yo siempre me he hecho cargo, que milito desde la comunicación, se puede ver en mi remera,
Para nosotros, qué sé yo, ver a Mansur con la bandera de Ucrania, con el embajador yanqui, yo creo que no suma absolutamente nada, no suma, porque también lo hizo Macri. ¿En qué te estás diferenciando? Digo. Porque Cristina no es que se juntó Cristina con el embajador norteamericano para hablar sobre Ucrania con la bandera de Ucrania, no. Dame una mano, porque acá hay evasores que están, los dólares los fugaron del préstamo que ustedes le dieron. Ayúdame a traer esos dólares para pagar la deuda. Y también yo celebro aquellos diputados y senadores que votaron en contra o que se abstuvieron del Frente de Todos con el proyecto de ley que mandó Alberto Fernández, redactado por el Fondo Monetario. Y después ha hecho cosas a espalda del pueblo. Pagar 15.000 millones de dólares al Fondo Monetario sin que nosotros supiéramos, a mí la verdad me dio mucha bronca. Es inadmisible, Mariano, inadmisible que en un gobierno nacional y popular, porque no es un gobierno peronista, y ahora te lo voy a explicar por qué, pero en un gobierno nacional y popular, es inadmisible que los jubilados, que nuestros viejos, que cobran la mínima, estén por debajo de la línea de indigencia. Sí. Y no hay empatía por un gran sector de la sociedad, no hay empatía, no se ponen en el lugar de esos viejos. La guerra contra la inflación, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién controla a los formadores de precios? ¿Quién? O sea, no se puede comer en Argentina. ¿Qué cambió de Macri ahora? ¿Qué cambió? Yo no veo grandes diferencias, ¿no? Te digo la verdad, No veo que haya habido cambios radicales, ¿no? Y a propósito de eso, digamos, cuando vos tenés este tipo de opiniones, inmediatamente surgen voces que dicen, bueno, no hay que criticar porque, digamos, hay ciertas voces obsecuentes y te dicen que le haces el juego a la derecha. No. Primero como militante y como militante desde la comunicación, ¿no? Yo tengo el deber de decir lo que pienso y lo que siento. Y me ha costado que en mis redes sociales, por ejemplo, muchísimos seguidores me han dejado de seguir. Nosotros los comunicadores tenemos la necesidad de contarle lo que nosotros consideramos que es la verdad a nuestro público. Y si yo creo que Alberto Fernández está haciendo las cosas mal, y te lo fundamento, y te lo argumento, y bueno, podés estar o no de acuerdo conmigo, pero no por eso voy a dejar de ser peronista o kirchnerista, no. Ojo, Cristina no está exenta de esto. Ella cometió el error, hoy, viéndolo 2 años y pico después, 3 años, cometió el gravísimo error de tomar la decisión en soledad. Ella lo meditó, lo pensó en soledad y ejecutó la idea de que el candidato tenía que ser Alberto Fernández. El kirchnerismo creó las PASO para abrir el juego y que participen los compañeros que quieran participar y que sea la gente la que elija a los candidatos y no una lapicera. Se tiene que terminar el tema de la lapicera en el país. Tienen que participar todos los que quieran participar y que la gente elija a sus candidatos. No puede ser que una virome ponga un candidato como cabeza de lista y después llene la lista con los que ellos quieran. No, eso se tiene que terminar. O sea, no puede ser que un presidente no escuche a la vicepresidenta que lo hizo presidente. Entonces, algo está mal. Y está mal que el Frente de Todos está roto, está pulverizado. Costó muchísimo la unidad. Para que esto suceda, y la verdad que es muy triste. Decías antes, Ezequiel, que este no es un gobierno peronista. ¿Por qué crees que es así? Esto no es un gobierno peronista. Me costó convencerme y me convencí hace muy poco, cuando lo escuché a Alberto Fernández decir que había aprendido más de Bob Dylan que de las 20 verdades peronistas. Cuando lo escuché decirle a contestar a Alberto Fernández que él es socialdemócrata y que no es peronista, y asegura que los peronistas, cuando lo escuchemos decir eso, nos íbamos a enojar.
con mucha razón, y que el peronismo tenía que rever muchas cosas. Entonces, el que está sentado en el sillón de Rivadavia no es peronista. Entonces no es un gobierno peronista. Ezequiel, te vimos muchas veces en distintas manifestaciones de la oposición, ¿no? Estar ahí, digamos, literalmente en la boca del lobo, enfrentándote a situaciones con gente virulenta, ¿no? Con situaciones muy incómodas. ¿Crees que las diferencias con estas personas es insalvable? Lo que viví en el 2020 principalmente, ese año fue tremendo. Y sí, yo, Mariano, creo que... No sé si esta gente me ve a mí, y cuando me ve a mí, porque yo no es que los voy a provocar con las preguntas que hago, ni con mi presencia. Ahí vos podés ver intolerancia y mucho odio. Al punto de pegarte, pero de pegarte de verdad, no es que... Yo recuerdo que cuando estuve en este mismo estudio hace 3 años y hablábamos de esto, que vos me decías lo de ir a buscar a los periodistas, interpelarlos. Sí, sí. Cuando el grupo Clarín escrachan a Babi Checopar, o Ezequiel Guasora, el que escrachó a Babi, o el que escrachó a Majul, pero que te lo titula Clarín, te lo titula La Nación, Infobae, y eso replica en todos sus satélites a lo largo y a lo ancho del país, son una máquina de fabricar odio en la gente, y se lo meten. Claro. Fabrican el odio y se lo meten. Y necesitan demonizarte. Yo estoy totalmente demonizado. Totalmente demonizado. Porque después se sucedieron algunas situaciones donde dije, wow, me querían destruir literalmente con mi carrera. Cancelar, digamos, ¿no? Sí, borrarme del mapa. A este hay que sacarlo. Entonces pues, es muy difícil. Nada, tuve algún altibajo. El año pasado no salimos mucho, pero este año volvimos a hacer de vuelta las consultas populares. Estamos muy contentos, de vuelta con la radio, la 6ª temporada en el aire. Voy a seguir haciéndolo. No, a veces uno duda de si vuelvo o no vuelvo. Sí, porque creo que el poder que tiene el micrófono es muy grande y considero que sería muy injusto dejar de darle voz a quienes no la tienen. Eso es importante. ¿Y crees que, digamos, pensando quizás un poco en la patria grande, se puede hablar de que esta grieta que tan mentada, ¿no?, acá en Argentina, también se aplica al mundo? Porque, digamos, es las clases oligárquicas contra el pueblo trabajador, en definitiva, ¿no? Sí. Qué difícil volver a esa época de la patria grande, pensarla como la pensó Simón Bolívar y San Martín, por ejemplo, y como la pensaron Néstor, Lula, Evo, Rafael, Pepe, Chávez. Qué difícil. ¿Por qué no se puede lograr? ¿Por qué no? ¿Por qué gana la izquierda en Chile, pero ahí por lo bajo te mete un ministro de Piñeira? Claro. Qué difícil. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Siempre las mismas caras. Y no puede ser. Hay un hartazgo en estas últimas consultas populares que he salido a hacer. Hay un hartazgo por parte de la sociedad. Y lo más preocupante, Mariano, es la frase: son todos iguales. Antes era el que se vayan todos. Ahora la gente, son todos iguales. Y eso es muy peligroso. Y es muy peligroso para los dirigentes políticos actuales que se alejan del pueblo. Para que un gran sector de la sociedad diga que son todos iguales, eso es muy peligroso para los dirigentes políticos, porque quiere decir que se están alejando del pueblo y no están defendiendo los intereses de los más vulnerables. Esa es la situación actual. Nos quedamos con eso, Ezequiel. Bueno, y te agradecemos mucho por haber a ustedes. Estado aquí. La verdad que siempre es un placer. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase que, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. José de San Martín. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza.
Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. God's sake, this man cannot remain in power. Parecen haber llegado a la cornisa de un abismo. A todo pronóstico está ganando la guerra.